Las tinieblas de Egipto. ¿Recuerdan ustedes las tinieblas que el Señor hizo caer sobre Egipto cuando envió las plagas justamente a este país que era el que dominaba en aquel tiempo? Esto lo encontramos en Éxodo 20, 21 al 23, es decir, en el capítulo 10, en el verso 21, 22 y 23. Y dice así: dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Por 3 días ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Bueno, para comenzar, debemos ir a la palabra de Dios, ¿cierto? Lo cual ya hemos hecho. Dice aquí la Biblia entonces que el Señor envió una plaga y esta correspondía a tener tinieblas en la tierra. Pero a veces nosotros leemos esto y lo leemos muy superficialmente. Y no entendemos o no nos damos cuenta, no nos percibimos, no asimilamos la escritura en su forma total por distintas razones que uno tiene. Pero hay veces en que el Señor nos guía justamente a darle más atención a ciertas cosas que Él hizo antes, porque también va a ser algo muy parecido en el futuro. Entonces nosotros podemos hacer una comparación entre lo uno y lo otro. Y podemos entender más bien las cosas. Fíjese bien que aquí de todo esto, claro, esto es ¿por qué Dios envió tinieblas a Egipto? Bueno, de todo es conocido que Egipto tenía muchos dioses, pero el mayor de ellos o el más conocido era el dios Ra, que se suponía que era el dios de la luz. Entonces Dios avergüenza a su ridículo dios de la luz y el Dios Todopoderoso le manda tinieblas a todo Egipto para demostrarle que el Dios que ellos tienen no es más que un montón de basura, en pocas palabras. Pero fíjese bien que estas tinieblas que envió el Señor eran palpables. Es decir, usted podía percibir esas tinieblas con su tacto, las podía tocar. Eso es lo que dice la Escritura. Esta no era una oscuridad normal, no era que se había oscurecido y punto. Tenía otro aspecto extraño, un aspecto, como diríamos hoy día, paranormal. ¿Mm? Y fíjese de otra cosa muy importante, que la Biblia dice que los hijos de Israel, donde ellos habitaban, ellos sí tenían luz. Ahí no estaban esas tinieblas. Ahora, los egipcios, por supuesto, intentaron encender las luces que ellos tenían en aquel tiempo, que todas eran ya sean antorchas, algún tipo de faro, quemando algún poco de aceite, algo, pero nada de eso prendió. Los egipcios intentaron usar sus velas, sus lámparas, pero no fueron capaces de producir luz, porque esas tinieblas eran palpables, no dejaban que encendiera una llama. Así el Señor avergonzó a los egipcios con su dios inútil, su dios Ra, que era el supuesto dios Sol. Ahora todos los hijos de Israel, como dije anteriormente, en sus habitaciones tenían luz.
y no fueron parte de esas tinieblas. Bueno, en la Biblia la palabra tinieblas siempre es usada de muchas formas, tanto para indicar una ausencia de luz, como oscuridad, como sombra, como tinieblas, pero también tinieblas como andar en tinieblas, es decir, andar perdido, andar extraviado, ¿cierto? Pero esta era una tiniebla palpable, una tiniebla física. Y fíjese que nadie pudo salir de su casa, nadie vio a su prójimo. Es decir, andaban en sus habitaciones, imagínense, 3 días. ¿Cómo comieron esos 3 días? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se movían? ¿Les daba miedo cuando caminaban porque palpaban su cuerpo chocaba contra esas tinieblas? Es bien extraño, yo diría extraordinario, el milagro que el Señor hace ahí para demostrar su poder. ¿Me entiende? Y no estamos exentos nosotros de este conocimiento, aunque el mundo sí, porque lo pasa a llevar. El mundo enseña este asunto simplemente que el Señor les apagó la luz a los egipcios y punto. Pero no fue así. Eran tinieblas palpables, se podían tocar. En algún grado de física tenía esas tinieblas. Ahora vemos que últimamente, ya que estamos en los últimos tiempos, ya que estamos en espera a que el Señor se ponga a las puertas, si es que ya no está, para el arrebatamiento de la iglesia, y el Señor recuerde bien que dijo que en estos tiempos vendría mucho, pero mucho engaño, no solamente engaño al mundo, sino que engaño hasta a los cristianos, tratando de hacer caer a los cristianos en ese engaño. Hoy en día tenemos un montón de agrupaciones, podríamos llamarlas, que se autodenominan iglesias y que dicen ser cristianas. Pero lo que ahí se enseña, se dice o se predica no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Esa gente está en tinieblas espirituales, en tinieblas impalpables, porque no se dan cuenta que en tinieblas están cegados, porque no han abierto su corazón realmente para conocer al Señor. Y fíjese usted que así van a permanecer después de que se produzca el arrebatamiento, así va a permanecer la gran cantidad de la gente que vive en el mundo, en tinieblas impalpables, cegadas, y no van a querer entender lo que está pasando. Van a culpar a Dios por todo el desastre que va a quedar en la tierra, pero ni siquiera se van a dar cuenta que Dios le está mostrando lo que viene para que ellos procedan al arrepentimiento. Al contrario, ellos se van a acercar más a sus dioses, a sus demonios, a sus ídolos. En esta condición, cuando aquí abajo en la tierra estén en plena tribulación, el Señor hace algo muy parecido a lo que hizo en Egipto. Esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, en el verso 10 y 11, donde dice: y el quinto ángel derramó su copa, y el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus malas obras. Aquí vemos nuevamente cómo el Señor envía unas tinieblas. Esta vez la palabra no dice si estas tinieblas durarán 1 día, 2 días o 3 días. Simplemente dice que son tinieblas. Tampoco dice que son tinieblas palpables, así que no son las mismas tinieblas que envió a Egipto. Pero tienen también algo muy especial. También tienen algo sobrenatural. Y es que fíjese lo que dice:
y blasfemaron contra el Dios. No, esa no, dice el quinto, aquí está. Y se cubrió su reino de tinieblas, y fíjese bien aquí esta parte, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Ahora, puede ser que las úlceras son las úlceras que tienen en su piel. Recuerdan, todos los que se pongan en aquel tiempo la marca de la bestia, le va a venir una enfermedad, unas úlceras a la piel. Es decir, van a tener la piel abierta en esas partes, esa úlcera va a estar abierta. Y usted sabe qué es lo que pasa cuando uno tiene la piel abierta. Con el calor duele, ¿cierto? Pero aquí va a haber tinieblas. Entonces uno puede decir, a lo mejor con las tinieblas le va a doler la úlcera. Pero no es que el dolor no es producido por la úlcera. O sea, la úlcera produce su propio dolor como corresponde. Pero al dolor que se refiere aquí, que va inverso en las tinieblas, esa parte de la úlcera, porque dice bien claro, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Si fuera el dolor que produce las úlceras, diría, y blasfemaron contra el Dios del cielo por el dolor de sus úlceras. Así diría, pero no lo dice así, dice por sus dolores y por sus úlceras. Son dos cosas distintas. O sea, es una tiniebla que produce dolor. No me imagino cómo. No entiendo cómo una oscuridad puede hacerle producir dolor. Y estoy hablando de un dolor fuerte porque dice que mordían sus lenguas del dolor por causa de las tinieblas, no por causa de sus úlceras. ¿Me entiende? A lo que voy. Son tinieblas parecidas a las de Egipto, pero diferentes. Las de Egipto eran palpables, se podían tocar. Si usted caminaba, seguramente usted sentía algo encima suyo. Sin embargo, aquí las tinieblas no son palpables, pero producen dolor. Y por supuesto, la gente, como está cegada y como está en tinieblas espirituales, es decir, cegadas, no se arrepienten de sus obras. Ahora, el tema es muy interesante. El tema es muy cautivador, de cierto modo. No tengo más información como para poder tratar de explicar o de entender de qué tipo de tinieblas se trata esto. Sé que tal vez en el futuro lo voy a saber. Y si el Señor me lo permite y me muestra algo parecido a esta tiniebla, voy a estar tocando este tema de nuevo, porque me tiene a mí intrigado. Me tiene intrigado. Unas tinieblas que lo hacen a uno sentir dolor. Yo he estado en lugares oscuros, pero nunca he sentido dolor porque estoy en un lugar oscuro. Entonces, es extraño, no sé a qué se referirá, qué tipo de tiniebla. ¿Traerá esa tiniebla a lo mejor una temperatura? ¿A lo mejor trae una temperatura alta? ¿O a lo mejor trae una temperatura baja? Pero aquí diría algo, no dice nada, lo deja ahí, simplemente para que uno especule, para que uno medite, para que uno piense, para que uno haga una reflexión con respecto a esto. Y quiero compartirla con usted justamente esta inquietud que tengo desde hace mucho tiempo al comparar las tinieblas que Dios envió a los egipcios con las tinieblas que va a enviar al imperio del anticristo, que serán unas tinieblas que producirán
mucho, mucho dolor, tanto que aún que morderán sus lenguas. Y a todos aquellos que tenían úlceras, porque se han puesto la marca de la bestia, es decir, a todos aquellos seres humanos que ya están perdidos irremisiblemente, que no hay lugar para ellos, para el arrepentimiento, porque ya se pusieron la marca de la bestia. Voluntariamente ellos escogieron ponerse la marca y junto con ellos cogieron a Lucifer y por supuesto su destino eterno en el infierno y posteriormente en el lago de fuego y azufre. ¿Había usted escuchado alguna vez sobre las tinieblas que Dios hizo caer sobre los egipcios y que eran palpables? ¿Había escuchado o le había puesto usted atención a estas tinieblas que van a producir un dolor? ¿Qué tipo de tinieblas serán? Tarea para la casa, como dirían. Espero que esta información le ayude. Medítela, reflexiónela y pídale a Dios que le revele. A lo mejor a ustedes el Señor se lo revela. Que el Señor Jesucristo les bendiga en grande manera.